Voy a leer algo que está escrito y que necesito leerlo esta mañana. Vaya conmigo, por favor, a Romanos 8. Romanos 8. ¿Lo tiene? Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. No me librará, me ha librado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y más adelante dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque en el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por la propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dile que está a tu lado, somos libres. Ahora, ¿quién los libertó? Jesús, la obra de Cristo Jesús nos libertó. Pero el Espíritu Santo
fue enviado con el Padre para dar testimonio a tu vida y a mi vida. La Biblia dice que tenemos que andar, conforme a lo que estoy leyendo, andar en el Espíritu y no en la carne. Entonces tenemos que aprender qué es lo que es andar en el Espíritu y andar en la carne. Pero para entender eso, primero tenemos que visualizar qué es lo que Dios quiso hacer al darnos el Espíritu Santo. Porque es fácil hablar del Espíritu Santo, pero entender el propósito del Espíritu Santo en tu vida, muy pocos lo entienden. Hablamos que tenemos poder, hablamos que tenemos autoridad, hablamos que Dios nos ungió con el Espíritu Santo y con poder, hablamos tantas cosas del Espíritu Santo, pero entendemos muy poco el propósito por cual Dios te ungió con el Espíritu Santo. Así que dile al que está a tu lado, vamos a estudiar eso hoy, dile. Les voy a enseñar, el día lunes he estado hablando de los bautismos. Los que están asistiendo se han dado cuenta y quiero hablar un poco de lo que hemos hablado estos lunes para que usted entienda lo que acabamos de leer. Bautismo significa inmergir o sumergir. La Biblia no habla de un solo bautismo, aunque Efesios 4, versículo 5 dice un bautismo, una fe, y la gente mal entiende y piensa que solo hay un bautismo, pero no hay solo un bautismo, hay muchos bautismos. Y yo te voy a hablar de un solo bautismo. Y cuando tú entiendes ese bautismo, que es estar bautizado, sumergido o inmergido en el cuerpo de Cristo, de ese bautismo quiero hablarte esta noche o esta mañana. De lo que significa estar sumergido en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos desean eso en su vida? Nadie de los que está aquí creo que desea otra cosa. Todos, con todo mi corazón creo que tú deseas estar sumergido en el cuerpo de Cristo. A la luz de eso, entonces quiero hablarte de este bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo en el cuerpo de Cristo. Y para comenzar hay que entender que cada hombre y mujer al arrepentirse, ¿cómo uno se arrepiente cuando uno escucha una palabra? La palabra del Evangelio, la palabra de fe que se predica. ¿Qué ocurre con el corazón de la persona? Recibe a Cristo, ¿sí o no? Se arrepiente y recibe a Cristo. ¿Hasta aquí estamos bien? Automáticamente, la Biblia dice que el Espíritu Santo, que es el que da convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? De que si el Espíritu Santo, que es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿cuándo te convence? Cuando viene alguien y predica una palabra, predica el Evangelio, y tú dices, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, automáticamente el Espíritu Santo, al convencerte de esto, te toma y te sumerge, o te inmerge, o te pone en el cuerpo de Cristo. Y eso es extraordinario. Entonces, vaya conmigo a 1 Corintios 12, versículo 13. Primera de Corintios 12, versículo 13. ¿Lo tiene ya? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quién los bautizó a ustedes en un solo cuerpo? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos ¿qué? Todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Entonces, en términos generales, tú te arrepientes por causa de que escuchaste el Evangelio, el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia, de juicio. Tú dices, Señor, yo quiero vivir siendo tú mi Salvador. Automáticamente el Espíritu Santo te toma y te sumerge o te bautiza en el cuerpo de Cristo.
Y eso es extraordinario. Dile al que está a tu lado, tú y yo fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? No es solo darte poder y habilidad y que tú puedas ver muchas cosas, sino que el Espíritu Santo viene a ser con un propósito claro en tu vida, señalarte que no solo recibes salvación, sino que te toma y te sumerge en un cuerpo. ¿Y cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, fuimos sumergidos en el cuerpo, dígalo conmigo, fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Y ahora dígalo, y allí nos quedamos. No estoy hablando de esta iglesia, no me malinterprete. No estoy hablando de confraternidad de fe. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Para que no piense que estoy hablando de aquí. Usted sabe si es de aquí o no. Usted sabe si Dios lo sembró aquí o no. Solo usted lo sabe. Pero ¿quién te sembró en la iglesia o el cuerpo de Cristo? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe algo entonces que tú y yo no sabemos. Y Él te puso en el lugar de privilegio llamado iglesia, donde tú y yo no teníamos derecho para estar, donde tú y yo éramos enemigos de Dios, pero el solo hecho del amor del Padre derramado sobre tu vida y la mía nos hizo accesar no solo a un ambiente de salvación, sino a un ambiente de gloria llamado iglesia. ¿Están conmigo? Entonces, ¿quién es el que bautiza al creyente? Diga conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te toma y te sumerge en Cristo. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Está muy difícil de entender o está fácil? Gracias, Señor. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, tal cual como es un cuerpo físico. Y usted que ha estudiado biología, usted entiende lo que significa eso. Usted debe entender que fue puesto igual como fue puesto en un cuerpo físico. Usted fue tomado por el Espíritu Santo después de que se arrepintió y fue puesto como si fuera un riñón, como si fuera el estómago, como si fuera una parte del cuerpo. ¿Y eso fue puesto por quién? O sea que el Espíritu Santo decidió dónde ponerte a ti. ¿Lo decidió el hombre? No, el Espíritu Santo decidió cómo ponerte a ti. Así que, entendiendo eso, vamos a ir un poco más profundo. Vamos a Romanos 12, versículo 5. Cuando Dios, a través del Espíritu Santo, nos pone en un cuerpo, significa tienen que aprender a trabajar juntos, son un solo organismo, no independiente ni particular. Aprendan a trabajar juntos. O sea, usted entiende que el riñón es necesario en el cuerpo, pero también la uña es necesaria, también la oreja es necesaria. ¿Está entendiéndome? El corazón es necesario. O sea, nadie puede decir, yo no te necesito a ti. Yo puedo vivir como yo quiero mi vida. No, no, no. El Espíritu Santo fue el que te sumergió a ti y te puso en la posición que Él quiso. Y tú y yo no podemos negar eso, porque Él sabe algo que tú y yo no sabemos. Entonces, dile que está a tu lado, tenemos que aprender a funcionar juntos. ¿O no? Romanos 12, versículo 5. ¿Lo tiene? Gracias, cariño. Así nosotros, siendo muchos, ¿somos qué? Un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos ¿de qué? De los otros. ¿Hay aquí miembros los unos de los otros? Nadie se puede separar de otro. Es que yo no quiero tener nada contigo. No se trata de que tú quieras tener nada conmigo, se trata de que el Espíritu Santo nos puso juntos. Es que eso sobrepasa tu carácter, sobrepasa de cómo tú ves la vida, cómo ves el Evangelio, cómo ves una iglesia, cómo ves un pastor, cómo ves a un hermano.
¿Cómo ves una visión? Sobrepasa eso. La verdad, la revelación más grande es entender de que Cristo murió por ti y ese acceso el Padre te lo dio y por el Espíritu Santo te metió en su cuerpo para que andemos como es digno del Señor, aceptándonos los unos a los otros, porque no hay nadie aquí mejor que otro. Yo no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Porque les quiero preguntar aquí, ¿cuántos de ustedes han defraudado? ¿Cuántos de ustedes han engañado? ¿Cuántos de ustedes han cuando digo defraudado no es robar, no me malentiendan. Es herido a una persona sin querer. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado incorrectamente? Y hemos querido que nos perdonen. ¿Sí o no? Todos nosotros fallamos. Todos nosotros fallamos. Y nadie puede decir, tú fallas más que yo. Porque eso es mirar la paja en el ojo ajeno cuando yo puedo tener una viga. Tenemos que ir un poquito más arriba. Tenemos que entender lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo, no fui, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Esto trasciende lo que, si te gusta o no te gusta. Trasciende si te sientes cómodo o no te sientes cómodo. Se trata del cuerpo de Cristo. Se trata de la obra de Cristo. Se trata de la visión de Cristo sobre tu vida y sobre la mía. Se trata del proceso que Dios quiere hacer. Dile que está a tu lado, tú no tienes enemigos. Tu llamado es amar a tus enemigos. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Entonces los que hemos nacido de nuevo, formamos todos un solo cuerpo. ¿Hay alguien aquí que nació de nuevo? Entonces tú formas un cuerpo. Formas parte del cuerpo de Cristo. Y nadie le puede decir al riñón, no me sirves, no quiero estar contigo, no quiero funcionar contigo, no quiero, es imposible. Los que estudian biología saben que el riñón es necesario para el funcionamiento del corazón o viceversa. Entiéndame lo que quiero decir. Somos necesarios. Y voy a ir a la luz de la Escritura yendo un poco más profundo para que tú y yo entendamos lo que significa esto. Tenemos que entender que tenemos que aprender a tener unidad en Cristo, que sobrepasa una unidad natural. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Lo dice la Biblia. Dios es, dígalo fuerte por favor. Pero el amor no es Dios. Porque el amar a tu manera, tienes que primero saber si estás amando como Dios ama para decir que es el amor de Dios. Dios es amor, pero no el amor es Dios. Porque el amor natural es, si tú me amas, yo te amo. El amor natural siempre demanda de los demás. Y conforme a lo que tú me des, que es lo que has hecho en mi vida, yo tengo un amor por ti. Usted entenderá que a la luz de la Escritura, el amor de Dios es incomparable. A los que no merecíamos amor, recibimos amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que no teníamos capacidad, por causa de los enemigos de Dios que éramos, Dios nos amó. Y más encima dice que el amor de Dios fue derramado sobre nosotros. Así que tenemos una unidad en Cristo, no una unidad conforme cuando tú y yo nos caemos bien. No cuando tú y yo hablamos el mismo idioma, sino que la verdadera unidad sobrepasa si tenemos el mismo idioma o no. Sobrepasa si hay una afinidad en términos naturales. Porque yo quiero preguntar esto, ¿cuántos matrimonios aquí han tenido problemas en su vida? ¿Cuántos han tenido discusión? Pero eso no tiene nada que ver con la separación. Nada que ver con la separación. ¿Por qué? Porque hay un proyecto, porque hay una unidad, porque hay algo que es superior a una diferencia personal que existe entre las partes. Así que dile que está a tu lado, tenemos una unidad en Cristo.
Y esa unidad nos las da el Espíritu. El estar enojado con alguien solo a ti te hace daño. No le hace daño al otro. El estar molesto con alguien, herido con alguien, solo te hace daño a ti mismo, no a la persona que te la hizo. Es por eso que Dios dice, ojo, cuando eres bautizado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, ya tú tienes que entender que tienes que sobrepasar tu incapacidad de entender que Dios te necesita en unidad con tu hermano. ¿Y eso significa que pueden haber diferencias? Sí. ¿Los matrimonios tienen diferencias? Pero no se trata de las diferencias, se trata del proyecto, se trata de la visión. ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo te sumergió en el cuerpo de Cristo? Veámoslo. ¿Cuántos creen que Jesucristo era la expresión del amor del Padre? ¿Lo puede decir fuerte? ¿Cuántos creen que Jesucristo es la expresión del amor del Padre? Jesucristo es la expresión del amor del Padre, ¿sí o no? Jesucristo es la expresión del amor del Padre. Entonces, entendiendo lo que dice la Escritura, que fuimos bautizados por un solo Espíritu en el cuerpo, entendemos entonces que todos fuimos bautizados en el amor, porque Él es la expresión del amor. ¿Cuál es la evidencia? Primera de Juan 3:14. Hay un poquito de agua ahí. Primera de Juan 3:14, ¿qué dice? Nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida, ¿en qué? En que amamos ¿a quiénes? ¿Cuál es la señal que fuiste sumergido en el cuerpo de Cristo? El amor, porque fuiste sumergido en amor. Entonces la trampa está en no amar. La trampa está en no andar en el espíritu, sino andar en la carne. Porque la carne siempre pondrá barreras sobre otro. Siempre pondrá barreras sobre los demás. Siempre te hará mirar a los demás de lejos porque ellos te hicieron algo. Pero Dios sabe algo que tú y yo no sabemos. El Espíritu Santo te tomó y te sumergió en el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? ¿Lo inventé yo? Andar en el Espíritu es amar, pero no amar con el amor natural. Es amar como Dios ama. ¿Y cuántos saben que nosotros no merecíamos nada? Pero Dios nos ama. ¿Cuántos de nosotros éramos traidores? Infieles. Pero Dios sigue siendo fiel. Porque su amor sobrepasa las cosas naturales en tu vida y en mi vida. Si lo crees, den un aplauso al Rey, por favor. Aleluya. Entonces Dios, no tú ni yo. No pienses que tú eres mejor que otro porque ama más. No, tu llamado es amar. Mi llamado es amar. Y no somos mejor que otros porque amamos. Porque es el llamado de Dios para tu vida y para la mía. Amar a tus hermanos. Sencillo, para resumir. Dios nos ha dado amor para que nos amemos los unos a los otros en Cristo. ¿Hasta aquí están bien? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 9. ¿Lo tiene? Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis, ¿qué? Aprendido
de Dios que os améis, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis. La Biblia es clara. Dile al que está a tu lado, tenemos que amarnos. Ahora dígamelo por favor, pastor, tiene que amarnos, díganos. Y usted, hermano, tiene que amar a su pastor. Porque no se trata aquí de diferencias. Se trata de un llamado de Dios sobre tu vida. ¿Estamos claros? Es por eso que Jesucristo enseñó del perdón. Y a veces la gente lo dice, pero ¿cómo yo voy a perdonar si este me hizo esto, esto y esto? ¿Entiende por qué? Porque fuiste sumergido en el cuerpo de Cristo. Porque fuiste sumergido en el amor. Y la evidencia de que tienes vida y no muerte es amar a tus hermanos. ¿Están conmigo? Otro versículo, 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es lo que es? ¿Esto lo inventé yo? Está en la Biblia. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿cuál es el bautismo del cual estamos hablando? El bautismo de estar sumergidos, ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Y quién hace este bautismo? ¿Un hombre? No, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Y cuál es la evidencia? El amor que tú expresas a los demás. Es la forma que tú vives. Ahora yo les pregunto a usted, y me pregunta yo mismo, ¿estamos amando? ¿Estamos amándonos los unos a los otros? ¿O tenemos guardado un rencor contra este o contra otro? Entonces la Biblia se hace real cuando dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Por qué? Porque el llamado supremo de Dios, ¿cuál es? Amarnos. Ahora, si entendemos la evidencia que es el amor entre nosotros, vamos a entender el propósito de este bautismo entonces. ¿Cuál es el propósito? Acompáñeme. ¿Cuál es el propósito? Número 1, el propósito de este bautismo es para unirnos en amor los unos con los otros. Veamos por favor Efesios 4, versículo del 11 al 16. Efesios 4, versículo 11 al 16. Efesios 4, versículo 11 al 16 dice, y él mismo, Efesios 4, del 11 al 16, dice, él mismo, ¿quién? Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta el 16, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué el ministerio quíntuple? Para perfeccionarte a ti. ¿Sí o no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la ¿qué? A la unidad de la fe. ¿Por qué dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe? Ahora usted entiende que esta palabra fe es tremendamente importante en la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que todos lleguemos a la unidad de la fe, nadie podrá llegar a la unidad de la fe si no tiene amor, porque la fe obra por el amor. Muchos de nosotros nos falla la fe porque no estamos en el caldo de cultivo. ¿Cuál es el caldo de cultivo? Nos olvidamos que fuimos sumergidos en el amor. Nos olvidamos que la evidencia de nuestra vida es amar. Nos olvidamos que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y esto no fue una idea de un hombre o de una iglesia. Esto fue idea de Dios. Es sorprendente. W. Tozer lo dice, un hombre de Dios. Es sorprendente que en las iglesias haya tanto rechazo a la palabra solamente por el que predica. Es sorprendente. Debiéramos esperarlo de afuera, pero ocurre aquí dentro. Es sorprendente la actitud que hoy día los cristianos tienen. No miran la palabra, miran
la voz. Miran el mensajero, pero no el mensaje. Y muy pocos tienen la actitud, Señor, háblame, enséñame. Sino que tu enojo, tu molestia, tu rabia te mantiene en una posición como si fuéramos... Préstame mi teléfono, por favor. Les voy a mostrar algo que su pastor predicó el día 11 de enero. Se los voy a mostrar porque nosotros no podemos vivir como caballos desbocados, porque Dios nos puso en un cuerpo. Y mire, se lo voy a poner para que todos lo escuchen. 11. ¿Se alcanza a escuchar? Ok, voy a volver de nuevo a ponerlo, pero... ¿Qué, hijito? Sí lo subí. Discúlpeme, pero quiero que lo escuche. ¿Sabe por qué? Porque estamos en la iglesia, porque si no somos caballos desbocados. Pero Dios tiene las riendas para pegarnos como el tirón. Dile que está a tu lado, no seas un caballo desbocado. Porque cuando hay un caballo desbocado puede producir muerte, puede producir daño a los demás. Pero cuando tú te sientes, y aquí le estoy hablando a los ministros, estoy yendo un poquito más profundo, a los que creen que ya son dueños de todo, a los que como predican, que tienen linda speech, que tienen capacidad de alcanzar a la gente, de reunir personas, de ir a las ciudades, a los países, y tienen flash, y tienen programa. Cuidado con ser un caballo desbocado, porque un caballo desbocado, como muchos lo han sido, han destruido a hombres y mujeres de Dios, han destruido a gente que están haciendo en el Evangelio al ver idioteces de los caballos desbocados. Por eso necesitamos siempre a alguien que esté sobre uno, para que sea capaz de... Esto lo prediqué el día 11 de enero. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Deja de vivir como un caballo desbocado, porque tú no estás llamado a ser un caballo desbocado. A un caballo que parte desesperado para cualquier parte. Sino que acuérdate que fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo. Y que la evidencia es amarnos los unos a los otros. A pesar de lo que te hicieron, a pesar de lo que te hirieron, a pesar de lo que no te consideraron, a pesar de que está pasando algo dentro de ti, recuerda que no puedes ser un caballo desbocado, porque tú no te debes olvidar que fuiste sumergido en un cuerpo. Hay pocos amenes. Porque yo entiendo por qué hay pocos amenes. Porque hoy día voy a terminar este espíritu dando vueltas. Hoy día lo termino. Entonces, quiero que entiendas que cuando uno es caballo desbocado se olvida que fue sembrado en una iglesia. Es que pastor, yo tengo un sueño. Bendito sea Jehová, porque todos tenemos sueños. ¿Tienes sueño o no? ¿Tienes sueños? Sigue tu sueño. Pero no te olvides que cuando fuiste sembrado, ¿dónde fuiste sembrado? Te alimentaron con una palabra. Te enseñaron para que esa palabra se mantuviera viva en tu vida. Te dio las herramientas en tu vida para que sigas tus sueños. Nadie de los que está aquí debe sentirse obligado de estar aquí, ahogado. Me tienen ahogado, no puedo vivir mi sueño. No, vive tu sueño. Anda, vive tu sueño. Pero eso no tiene nada que ver con división. No tiene nada que ver con denostar a las personas que sembraron en ti para que hoy día sigas lo que hoy día quieres seguir. Hablar mal de las personas que lo único que hicieron es sembrar bien sobre ti para que tú cumplas el plan que hoy día quieres seguir como bandera. No se trata de que estés obligado en una iglesia, porque la obligación mayor no es estar atado a Cristo, es tu obligación. Están muy callados, pero esta verdad es profunda.
Y me paro aquí para declarar. Entonces tú tienes que entender dónde estás y si quieres estar donde estás. Simple. Si no quieres estar donde estás, ¿qué se hace? Te vas a un lugar donde quieres estar. Pero el irte al lugar donde quieres estar, ¿significa que donde estuviste todo fue malo? ¿Significa que hay que denostar a quienes te enseñaron a seguir lo que hoy día quieres seguir? No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué se actúa de esa forma? Porque te olvidaste dónde fuiste sumergido y no fue un hombre, ni fuiste tú, fue el Espíritu Santo que sabe algo que tú y yo no sabemos y te puso en un lugar para que tú pudieses aprender y ver lo que no has sido capaz de ver quizás hoy día. Dile a que está a tu lado, fuiste sumergido en el cuerpo de Cristo para amar a los demás. ¿Están conmigo? Estamos en Efesios, estábamos en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y dijimos, ¿por qué de la unidad de la fe? Porque el amor es fundamental. Porque la fe obra por el amor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aún que varón perfecto. Hermano, se te ha dicho a ti de que nadie va a ser perfecto. Es una mentira. La Biblia dice que tienes que perseguir la perfección. La Biblia es clara. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Evidentemente, todos tenemos que perseguir eso. Ahora, si en este camino te vas con Dios, ese es el nivel que alcanzaste, porque eso es lo que viviste. Pero no es porque nadie es perfecto, entonces yo no voy a buscar madurar con Dios. Así que dile que está a tu lado, la iglesia es para madurarte. El ministerio quíntuple está diseñado para enseñarte en tu vida lo que es correcto y lo que no es correcto. Los que son hijos pueden entender esto. Sigamos, por favor. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14 en adelante. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es lo que es un niño fluctuante? Ahí lo dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué te he dicho yo siempre? Estudia la Biblia, métete con Dios para que ningún cuentero que te haga te desvíe de la verdad. ¿Cuántas veces me han escuchado decir eso? Sigamos. Sino que siguiendo ¿qué? La verdad. Sale nuevamente esta palabrita, siguiendo la verdad en amor. ¿Y por qué se nos exige? ¿Por qué el apóstol escribe de esta forma en el libro de los Efesios? El escritor, ¿por qué escribe así? Sino que siguiendo la verdad ¿qué? En amor, porque él entendió, porque él entiende que fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Y la evidencia de ese cuerpo, de estar sumergidos, es ¿qué? Es el amor. Así que dile que está a tu lado, está llamado a amar. Vamos a ir rápido ahora. 1 Corintios 12. Versículo 12 al 26. 1 Corintios 12, del 12 al 26. Porque así, ponga atención por favor. 1 Corintios 12, del 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, ¿qué dice? Siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No te olvides de esto. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo,
por eso no será del cuerpo. Entonces cada una de las personas, hasta ahí nomás, ¿hasta el 26 dije? Sí. Vamos al 17, hija. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como el pastor quiso. ¿Qué dice la Biblia? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Dios quiso, como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Qué interesante este versículo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya ¿qué? ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Porque la evidencia de estar sumergidos es el amor. Cuando no hay amor hay desaveniencia. Porque para que ya no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Versículo 26, por favor. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros. Entonces, por favor, quiero que escuche esto. Usted es necesario. Usted es necesario. Usted que es ojo, usted que es oreja, usted que es cabeza, usted que es cola, como en la posición donde esté, la Biblia dice que usted es necesario. Pero quiero decirte que tu pastor también es necesario. Tú necesitas un pastor. Todos somos necesarios. Nadie puede ser un caballo desbocado ni un llanero solitario. ¿Por qué? Porque si tú quieres andar en amor, si quieres tener la evidencia de que fuiste sumergido en el cuerpo, no puedes hablar en el nombre del cuerpo, pero tus evidencias de vida hablan de denostar a los demás, de no perdonar a los demás, de estar recordando de años pasados lo que te hicieron, de semestres pasados, cuando Dios, que te sumergió a través del Espíritu Santo en el cuerpo, te dijo: no se ponga el sol sobre tu enojo. Eso significa que la evidencia es que tú todavía estás en la carne y no en el Espíritu. Y el llamado de Dios a que vivamos en el Espíritu no es el llamado de este pastor, es el llamado de Dios a través de la Escritura. Caminemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Porque uno y otro son contrarios, dice. Romanos 12, versículo del 3 al 10, y voy terminando. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con cordura. Cordura, ¿qué es lo que significa? Con una capacidad de entendimiento, no basado en tu enojo, no basado en tu ira, no basado en las heridas, en los malos recuerdos, no basado en amistades incorrectas o correctas, sino que basados en amor. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Otra vez, hay una medida de fe, esa medida de fe jamás operará si no está el caldo de cultivo que es el amor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea, ¿qué dice el versículo 9? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Y después termina con el versículo 10 diciendo: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Está entendiendo? Que hay propósitos por cual el Espíritu Santo vive en ti. Hay propósitos por cual el Espíritu Santo quiere hacer cosas con tu vida. No es para tener poder, ni para ser un gran predicador, ni para reunir a tantas masas y salvar a mucha gente. El Espíritu Santo es más que eso. El propósito más grande es sumergirte en el cuerpo de Cristo. El propósito más grande es que tengas la evidencia de ese sumergir, que es el amor de los hermanos. Porque todo lo que hagas sin amor hacia los demás te va a limitar en tu fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. En términos más claros, ¿qué te quiero decir? El llamado de tu vida y a mi vida es amarnos. Pero no con un amor natural. No como un amor que es si tú me das yo te doy. No, el amor de Dios ha sido derramado para que tú y yo aprendamos a amar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile al que está a tu lado, este es tu llamado, dile. Juan 13, versículo 35, estoy terminando. Porque para muchos esto quizás está siendo muy violento, para otros no tanto. Pero tengo que hablar esto. ¿Dije el versículo? Juan 13, versículo 35. En esto conocerán algunos. No, en esto conocerán ¿qué? Todos. Que sois ¿qué? Mis discípulos. Si tuvierais ¿qué? Y aquí todos tenemos que bajar las barreras. Y yo me pongo en la primera lista. Todos tenemos que bajar las barreras. La falta de amor en nuestra vida nos va a llevar a caminos difíciles. Pero si queremos caminar en amor, nuestra vida va a tener un rumbo correcto. Va a tener un rumbo que va a ser sostenido en el tiempo. No por causa tuya, sino por causa que estás viviendo bajo una visión dada por Dios a tu vida. ¿Cuál es la visión? Nunca olvidarte que el propósito de Dios para vivir en esta tierra no es que seas un gran predicador ni un gran evangelista. El propósito mayor de esta vida es que seas entendido en lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario, y eso es haberte sumergido en Cristo, hacerte entender de que sumergirte en Cristo es vivir en amor los unos con los otros y no vivir en diferencias que no nos llevan a ningún lugar. Si usted recibe esta palabra, por favor, levante su mano. En el mundo de hoy día hay mucha confusión. Hay mucha confusión. La gente, porque te cita un versículo, tú crees que sabe mucho. Pero las obras de vida son las que deben mostrar quiénes son las personas. Con quién te estás relacionando. Cuáles son los frutos que tienen en su vida.
Y hermano, entiende esto. Nada es tan importante como amar a los demás. Nada es más importante que tener unidad los unos con los otros. Mateo 22:39. Mateo 22:39, ¿qué dice? Y el vamos al versículo anterior. El 37, cariño. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? ¿Con todo? ¿Con todo o con alguna parte? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Siguiente versículo. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos versículos nos dejan sin barrera. Que tu orgullo y mi orgullo no nos permitan dividirnos. Recibe sanidad si es necesario ser sanado. Recibe liberación si necesita ser libertado. Recibamos restauración si necesitamos ser restaurados. Pero no sigamos con los enojos, ni con las iras, ni con las contiendas, porque no tienen ningún sentido cristiano. Por favor, den un aplauso al Rey por eso. Gracias, Señor. Termino con Juan 13:34. Juan 13, versículo 34. Un mandamiento. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice? Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis los unos a otros. Mire lo que está diciendo Jesús. Un mandamiento nuevo os doy. Y nos pone la vara. Nos pone el nivel que Él quiere. Un mandamiento nuevo os doy. Que os amáis los unos a los otros. Y aquí está la vara. Como yo os he amado. O sea que el nivel que Jesucristo quiere de amor en tu vida, ¿cuál es? El mismo amor que Él tuvo contigo. El mismo amor que Dios tuvo contigo, que Jesús tuvo contigo, es el que Él demanda que tú tengas con los demás. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Les dije, Dios es amor, pero el amor no es Dios. Depende de cómo tú quieras amar. Si quieres amar en la carne, tu amor va a ser demasiado frágil. Vas a amar mientras todo esté bien contigo. Pero el llamado es a amar, porque fuimos sumergidos en un solo espíritu, en el cuerpo de Cristo. Así que sé libre. Y aquí me paro en el nombre del Señor Jesucristo, para dejar a todo hombre, mujer, niño y anciano en este lugar en libertad, para que sigan sus sueños. Hoy me paro en el nombre de Jesús para decirte, anda y sigue tu sueño. Pero eso no tiene nada que ver con que tú y yo estemos divididos. Si tú crees que estás listo para seguir tu sueño, ok. Pero no te olvides que en esta casa se te sembró palabra para que la bandera de tus sueños sea levantada hoy día. Entonces no te olvides de lo que hicieron bien en tu vida. Entonces si vas a ir a hacer lo que quieras hacer, hazlo. Pero no te olvides que fuiste sembrados en el cuerpo de Cristo. No te olvides de la casa espiritual donde fuiste sembrado. No des un portazo en esa casa, porque siempre estaremos unidos por causa que tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Si lo creen, den un aplauso al Rey con todo su corazón. Si lo cree, vamos, apláudalo.
Gracias, mi amor.